Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Jiménez y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Hablando con la Verdad. Bueno, el día de hoy estaremos charlando respecto a un tema que ha generado varias controversias en el país a nivel social y político. Así es, hoy estaremos hablando de la polémica que hay entre los opositores del presidente Petro y las diferentes críticas que se le han hecho a su gobierno como tal. Pero para hablar de ello y comprender las dinámicas en torno a las que gira este tema, tendremos en cuenta también el contexto en el que se encuentra inmersa la sociedad. Estamos hablando de la era de la posverdad. Y bueno, ¿qué es esto de la posverdad? Pues se ha reconocido este tema de la posverdad como una distorsión deliberada de una realidad que lo que busca en sí es manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales también. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar estas críticas y polémicas que he mencionado anteriormente. Así que, pues, para profundizar un poco más en este tema, el día de hoy tenemos una invitada que nos contará de manera más detallada de qué se trata la posverdad y qué tiene que ver esto con el asunto de los comentarios de la oposición hacia el gobierno. Así que Silvi, bienvenida, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y estás en tu casa. Hola, ¿qué tal, Erika? Muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes del día de hoy. Como tú bien lo mencionabas, la sociedad actual está sumergida en una era de posverdad y tenemos autores como Mora, Castells y Sánchez quienes indican que la posverdad se ha convertido en un término clave para hablar de una forma específica de relación que tienen las personas con la información y con la verdad en sí misma en la actualidad. Entonces, esto es algo muy inquietante, ya que las nuevas generaciones han tenido la posibilidad de acceder de muchas formas y de muchas maneras a todo tipo de información. Y eso mismo ha provocado la prolongación de datos, noticias, contenidos e información que son asumidos por cualquier persona sin confirmar la veracidad de la misma. Entonces, esto es algo más que inquietante y preocupante. Claro, y es que más ahora que es tan común el uso de las tecnologías y de las redes sociales para difundir cualquier tipo de contenido, sin necesidad de que alguna entidad o autoridad apruebe o desmienta esto que se comparte. Exactamente, así como lo mencionabas al inicio, la mayor parte de los contenidos se generan con el objetivo de manipular las creencias de las personas por medio también de una manipulación de las emociones. Entonces, esta situación es la que se está presentando actualmente con el tema que vamos a tocar hoy, que es la posición que hay hacia el actual gobierno y más precisamente hacia el presidente Gustavo Petro. Ok, bueno Silvi, ¿y cómo podríamos comprender esta relación que señalaste entre el fenómeno de la posverdad y las diferentes noticias, publicaciones y comentarios que se han hecho hacia el actual presidente de Colombia? Comprendo y también teniendo en cuenta un poco algunas noticias y publicaciones que se han hecho y las cuales estaremos nombrando más adelante, que se ha hecho uso de los medios de comunicación, de las tecnologías y en especial ahora de las redes sociales para tratar de perjudicar la imagen y la reputación de Petro, haciendo comentarios que de cierta forma permean las emociones y asimismo los pensamientos de los colombianos con el fin de generar una mayor oposición hacia este gobierno. Pero entonces, Silvi, cuéntanos si hay alguna condición o alguna característica que nos permita establecer de manera concreta esta relación que nos mencionabas. Claro que sí, en la posverdad encontramos unas categorías que permiten analizar no solo el tipo de información, sino también el propósito de esta. Entonces encontramos tres tipos: la información errónea, la desinformación y la información maliciosa. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la categoría de desinformación con base en las fake news y del lenguaje peligroso. En ese orden de ideas voy a retomar un poco los autores de los cuales hablaba al principio, Mora, Castells y Sánchez, que en el 2023 en su artículo El dispositivo de la posverdad hicieron una aclaración frente al grupo de altos expertos de la Unión Europea. Ellos en el 2018 presentaron un informe de las fake news y la desinformación y en él se destaca, digamos, un tipo de dificultad de tratamiento unificado de las prácticas que esconden estas fake news y también digamos que proponen una manera en la que la información es falsa o engañosa y adicionalmente es promovida, digamos que en un orden de ser
con el objetivo de causar un prejuicio al público, que creo que es lo que está pasando ahorita con Gustavo Petro. Entonces, Silvi, si bien resaltamos que es importante el uso de las tecnologías en la actualidad como un medio para el desarrollo, también estas se han convertido en una herramienta para manipular la información, originando eso que tú mencionas como fake news, y también pues esto ha generado daño en la reputación de las personas involucradas en esa misma información. Exactamente, Erika. Sin embargo, cabe aclarar que la desinformación no necesariamente se presenta en noticias con carácter falso, sino que además está presente en noticias que consideramos como verdaderas, pero que adoptan un carácter tendencioso, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, y ya que tú mencionas el tema, quisiera que pudieras ayudarnos un poco a identificar la relación de algunas noticias y comentarios que se han venido difundiendo a través de los medios de comunicación, incluyendo también las redes sociales, y pues que nos las articularas con esas particularidades de la desinformación y del lenguaje peligroso que mencionaste anteriormente. Por supuesto que sí, Erika. Adelante. Pues bueno, en primer lugar encontramos una noticia emitida por la revista Semana que se titula Al decir que la Constitución no se aplica, Petro reconoce su ineptitud. Esto dicho por Ingrid Betancourt. Allí Ingrid Betancourt hace referencia a la afirmación realizada anteriormente por Petro, en donde dijo lo siguiente. La Constitución colombiana aún vigente es ficción, es como un libro de García Márquez, son palabras escritas, no se aplican en Colombia. Entonces, a partir de esta afirmación que hizo Petro, Ingrid Betancourt señala que Petro reconoce allí su ineptitud, puesto que el cambio era ese, empezar a aplicar la Constitución en lo social, ambiental y económico. Pero al gobierno, como al ELN, le estorba nuestra Constitución, y cierra con esa afirmación Ingrid Betancourt. Pues aquí siento yo que podemos identificar que la ex candidata utiliza un fragmento del discurso que ha hecho Petro y trata de tergiversar su sentido con el fin de hacer un juicio de valor negativo hacia el discurso del presidente y pues asimismo hacia su aptitud en el cargo. Asimismo, también encontramos un tuit de la concejal del Partido Liberal, Sara Castellanos, en donde se refiere a la propuesta anunciada por Petro de mover las pensiones de los colombianos a la entidad de Colpensiones, y la utiliza también para generar un poco controversia por medio de la red social, pues indicando lo siguiente. Bueno, así dice el tuit. Reforma pensional igual a expropiación. El gobierno propone mover los ahorros que los colombianos han guardado para su pensión a las cuentas del Estado, Colpensiones. Ellos se gastarán estos ahorros y en el futuro dejarán a miles sin pensión. Eso no se puede permitir. Tanto la noticia como la publicación que nos acabas de señalar son un claro ejemplo de desinformación generada desde un falso contexto. Pues tú misma lo has indicado, se ha distorsionado entre palabras el sentido completo de los discursos realizados por el presidente Gustavo Petro. Entonces, como se indica en el nombre de esta particularidad, se ha sacado de contexto las palabras del presidente, además, de cierta forma, son utilizadas en su contra. Entonces, debemos resaltar algo de estas dos situaciones, Erika, y es que ambas insinuaciones las hacen personas de partidos en oposición al pacto histórico y que desde su inclinación política buscan generar cada vez una mayor discordia del pueblo hacia este gobierno. Obviamente, pues para beneficiar sus propios intereses políticos, y esto es una característica muy distintiva de la desinformación y de las fake news, perjudicar la imagen de un sujeto simplemente para beneficio propio. Qué interesante e importante esto que acabas de mencionar, Silvi. Lo cual me abre paso a una noticia generada por la revista Semana también, que se titula Gustavo Petro está tambaleando. Dice The Economist, siempre llega tarde y es profundamente impopular. Y básicamente están tratando de desmeritar y afectar la imagen del mandatario basándose en cosas que desde mi punto de vista son insignificantes, que creo que también responden a estas fake news que hemos mencionado durante el programa de hoy.
Bueno, como te lo dije antes y como se lo dije a los oyentes, hay varias características que integran el fenómeno de la posverdad. Si bien la noticia tiene como objetivo afectar la imagen del presidente, como nos damos cuenta, pues su contenido no es precisamente generar una desinformación. Esta noticia más bien corresponde a otra particularidad de la posverdad, que diría yo, y es la superficialidad de pensamiento, que como su nombre lo indica, no incorpora profundidad en su contenido y genera información, digamos que insustancial para los lectores. Ah, ok, comprendo. Pues sí que es bastante amplio este tema de la posverdad, ¿no? Así es, Erika. Y es que también entre las categorías que yo te mencionaba al principio de este programa, hay una que se presenta de manera muy recurrente en la crítica y en la oposición al gobernante. Me refiero específicamente al lenguaje peligroso. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal hace poco usó en sus redes sociales una publicación que decía algo así como Petro cada día peor. Su megalomanía y mitomanía lo van ubicando como uno de los peores presidentes de la historia. En 14 meses ya va un 66% de desaprobación y solo un 26% de aprobación, utilizando también el hashtag fuera Petro. Como lo vemos aquí, la senadora no solamente está tratando de desmeritar de alguna forma al mandatario, sino que utiliza palabras negativas que atacan de manera directa y constante la personalidad y el ser mismo del presidente. Y aparte de eso, incita al odio y a la desaprobación hacia él de una forma bastante negativa y bastante abrupta. Sí, cuánta razón tienes. Y es que una de las estrategias que ha sido más utilizada por la oposición ha sido lanzar palabras desvalorizantes que incitan al odio de la sociedad, como tú nos lo acabas de mencionar. Pero bueno, Silvi, ya para terminar el programa de hoy, me gustaría que nos pudieras decir si tú consideras que hay alguna forma en la que podamos dar una solución a este problema de desinformación y estas prácticas de lenguaje peligroso en Colombia. Pues considerando que a partir de todo lo que nos hablaste el día de hoy, hace falta indagar a profundidad no solo el contexto de las noticias y de la información que consumimos a diario, sino también tener el conocimiento sobre la historia y la estructura política, económica y también social del país, para poder nosotros mismos juzgar las acciones del gobierno de Petro y desde allí también analizar la información que nos presentan al respecto. Entonces, pues tú y yo como trabajadoras sociales, Silvi, ¿crees que podamos contribuir a la solución de la problemática en esta era de la posverdad? Bueno, Erika, si bien considero que es un poco difícil estar constantemente pendiente de las redes sociales con fines de no desinformar, creo que podríamos hacer dos cosas. Una de ellas, digamos que especialmente para los jóvenes y los adolescentes, que en esta era de la posverdad son las personas directamente involucradas con el acceso a la información, a las tecnologías, a las redes sociales. Entonces haría jornadas de educación ya fuera dentro de sus colegios, dentro de las universidades, de cómo manejar el tema de las fake news y la desinformación y cómo evitar caer en ellas. Y creo que si bien los jóvenes es una población que maneja mucho las redes sociales, ellos pueden empezar digamos, a replicar prácticas positivas frente a la desinformación y las fake news y eso podría de alguna manera contribuir a la era de la posverdad. Ya el tema específico de lo que está pasando con el gobierno de Gustavo Petro, yo considero que se podrían hacer campañas por redes sociales y tú dirás, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces, digamos, así mismo como están las personas que van en contra del gobierno de Petro, están las personas que van a favor y están las personas que están neutras en el tema. Entonces, yo creo que esas personas que están neutras en el tema lo que pueden hacer de alguna manera es empezar a publicar en redes sociales desmintiendo un poco las noticias, un poco lo que hicimos acá en el programa. Entonces, Bueno, muy importante esto que nos dices, Silvi, y creo que esto también es una invitación a nuestros oyentes para que a partir de estas soluciones que tú nos planteas, ellos puedan generar acciones desde su cotidianidad para ir promoviendo un poco la mitigación a esta problemática que el día de hoy presentamos. Y pues nada, no siendo más, Silvi, agradecemos tu participación el día de hoy en este programa y todos los conocimientos que nos has brindado tan valiosos el día de hoy. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Erika, y a todos los oyentes. Espero que esta información haya sido de utilidad y que tengan bonito día. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a nuestra invitada y a todos nuestros oyentes. Me despido de todos ustedes y nos encontramos en un nuevo capítulo. Chao, chao.